era una sombra, hermanos, es la sombra de las cosas, de los bienes venideros, hermanos, como dice la Escritura. Dice el capítulo 21 de Apocalipsis, dice el 1 en adelante, hermanos. Vayan leyendo. Y vi un cielo, que hermanos, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi que la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, ¿para quién? Para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí que el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. ¿Y qué, hermanos? Y ellos serán su pueblo. ¿Y qué? Y el mismo Dios será su Dios. ¿Con qué, hermanos? Con ellos. Y limpiará, ¿qué? Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y qué va a pasar? Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué? Son pasadas. Entonces, hermanos, esto nos da a entender que el pueblo instituyó estas cosas, porque esto, hermanos, es lo que va a acontecer, hermanos, cuando venga nuestro Rey Salvador. Y el propósito va a ser de morar con su pueblo, ya no temporalmente, hermanos, sino para cuánto tiempo, hermanos, sino para siempre. Y por eso dice, hermanos, Dios va a secar la que, hermanos, las lágrimas de ¿quiénes? De todos aquellos hermanos que le conocieron. Pero cómo podemos identificar al verdadero Cristo, hermanos, al verdadero Mesías? Conociendo esto, hermanos, porque estas cosas hablan de Él, para que lo podamos, hermanos, identificar. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice Hebreos. Hebreos 1 al 3. Amén. Amén. Ahora pongan atención a esto, hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿de qué, hermanos? ¿Cómo les habló, hermanos, al pueblo de Israel? ¿En medio de qué? Hablaba, hermanos, en el tabernáculo, hermanos, en medio del arca que se había hecho, hermanos. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se hizo visible? En forma de nube, hermanos. Porque ahí estaba, hermanos, la gloria de nuestro Dios había visitado a su pueblo. Pero ahora, hermanos, a nosotros, dice, ¿cómo, en qué forma, hermanos, se nos apareció? En muchas maneras, y en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteros días nos ha hablado, ¿por qué, hermanos? Por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, miren, hermanos, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, para sí mismo se sentó a la diestra, ¿qué, hermanos? De la majestad en las alturas, hermanos. Y se ve, hermanos, que nuestro Dios
cuando edificó, hermanos, el tabernáculo, hermanos, lo hizo con un propósito de redimir, hermanos, a su pueblo, porque ahí fue, hermanos, la primera ocasión cuando se empezaron a aceptar, hermanos, los sacrificios para el perdón, hermanos, de los pecados, hermanos, de cada uno de sus hijos. Porque acuérdense, hermanos, ahí lo leímos, hermanos, en Éxodo, el capítulo 25. ¿Y qué pasó, hermanos, en Éxodo? En Éxodo, ¿cuándo fue que pecaron, hermanos? Cuando subió por los mandamientos. Cuando subió Moisés, hermanos. Pecaron, hermanos. Entonces, de ahí en adelante, nuestro Dios se acerca nuevamente y los perdona, hermanos, por medio de los sacrificios, hablándoles, hermanos, en muchas formas, en muchas maneras. Hoy nos habla, hermanos, por medio de su Hijo, hermanos. Pero, ¿qué entendemos por esto, hermanos? Que Dios, hermanos, nos iba a visitar en forma, hermanos, en forma de Hijo, hermanos. Porque dice la palabra de nuestro Dios que, por ejemplo, el pueblo judío, hermanos, dice que ellos no le conocieron con el nombre de Jehová. Pero ¿por qué Abraham, Isaac y Jacob no le conocieron con el nombre de Jehová? ¿Y por qué Moisés sí? Porque todo esto, hermanos, dice que nuestro Dios iba a dar a conocer un nombre. Iba a dar a conocer su nombre, hermanos, para que lo conociéramos. Porque dice que, ¿cómo se iba a llamar, hermanos, nuestro Señor Jesucristo? Emmanuel, ¿verdad, hermanos? ¿Qué quiere decir que, hermanos? Dios con nosotros, hermanos. Que en hebreo es Yeshua, hermanos. Que Yeshua, hermanos, en español sería Josué, pero que tiene el mismo significado. Dios con nosotros. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que dice Hechos. Hechos 4:12. Entonces todo esto, hermanos, nos enseña la presencia, hermanos, de nuestro Dios, la gloria, hermanos, de nuestro Dios, de cómo se presentó al pueblo de Israel, excepto que ellos, hermanos, no comprendieron nada de estas cosas. Si ustedes le preguntan a un judío ahora cómo celebran las fiestas de cabañas, van a dar, hermanos, un relato completamente diferente, hermanos, a lo que nosotros hemos encontrado, hermanos. Ellos van a decir, ¿verdad?, que ellos lo celebran así también, ponen fruta también, pero dicen que en esta fiesta ellos ponen una fruta, ¿verdad?, que es como amargosa y así, que es para que esto y lo otro, pero no pueden ver, hermanos, ¿verdad?, que esto representa, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra mismo lo dice, hermanos. Vamos a ver un poquito más adelante, hermanos, que ellos no mezclaron fe. No mezclaron fe, hermanos, y por eso no pudieron ver lo que les enseñaba, hermanos, esta cabaña, hermanos. Y les dije, hermanos, Hechos 4:12. Ahora, ¿cuál es el nombre, hermanos? Yeshua, hermanos, en hebreo, hermanos. Ese fue el nombre, hermanos, que se nos dio. Ahora, no el nombre, hermanos, ¿verdad? Como, sí, hay que reconocer, hermanos. Se trata, hermanos, ¿verdad? Y aún hasta en el mismo pueblo judío hay diferentes pronunciaciones con respecto al nombre de nuestro Dios, ¿verdad? El tetragramatón. Algunos le dicen el nombre de nuestro Dios Yahweh, como quiera, hermanos, que se le nombre, hermanos, mientras sepamos, ¿verdad, hermanos?, que está lo más cercano, hermanos,
a la palabra de nuestro Dios, hay que respetarlo, hay que aceptarlo, ¿verdad, hermanos? Porque en realidad es un nombre, hermanos, que no se podía, hermanos, pronunciar. Pero cuando habla acerca del profeta, hermanos, nuestro Dios, que iba a darnos a conocer su nombre, hermanos, y es un nombre que ahorita, hermanos, sí lo podemos pronunciar. No tenemos, hermanos, no nos podemos complicar, porque todos podemos decir, hermanos, Yahshua, todos podemos decir, hermanos, en español, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y eso es, hermanos, esto nos enseña a identificar a quién verdaderamente, hermanos, le estamos sirviendo. Entonces dice que hoy, hermanos, a nosotros se nos manifiesta, hermanos, en forma de hijo, pero que, hermanos, en el tiempo antiguo solamente pudieron ver, hermanos, la nube, hermanos, en qué forma, hermanos, se les presentó nuestro Dios, hermanos, a su pueblo. Vamos a ver Hechos. Hebreos, perdón, hermanos. Hebreos 8. Ahí donde estábamos, hermanos, casi. Hebreos, el capítulo 8 y el verso 5. Amén, hermana. Amén. Entonces, hermanos, todo esto era, hermanos, un reflejo de lo que nuestro Dios le mostró, hermanos, a Moisés, conforme al diseño, hermanos, que le mostró en aquel monte, una réplica, hermanos, de lo que nuestro Dios quería, de que hubiese, hermanos, un templo mundano, que hubiera, hermanos, un templo mundano en donde habitaría, hermanos, nuestro Dios, por decirlo así, representación, hermanos, del cielo, pero en el tabernáculo, hermanos. Vamos a ver, hermanos, ahora sí, el verso 2. El verso 2. Nos falta el verso 2. Dice: el verso 1. Así que la suma acerca del dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, hermanos. Entonces, el tabernáculo, hermanos, que fue erguido nuevamente, hermanos, en la tierra, hermanos, fue diseñado, hermanos, por nuestro Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, por qué el pueblo judío no pudo, hermanos, entender todo esto, hermanos, que nosotros si lo hemos entendido, alcanzamos a entender. Podemos ver, hermanos, proféticamente, hermanos, todo lo que representaba a nuestro Señor Jesucristo. Estaba en la nube, hermanos.
estaba nuestro Dios, hermanos, en el fuego. Vamos a ver, hermanos, Romanos, el capítulo 10, 1 al 4. Porque muchos hablan y diciendo, oh, es que esto ya pasó, eso ya tuvo su cumplimiento. Romanos 10, 1 al 4. Adelante. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a la ciencia, porque ignorado la justicia de Dios y procurado establecer la suya propia, no se han sujeto a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El 5. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. Miren, hermanos, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en todo esto, hermanos. Dice, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para qué, hermanos? Es para salvación, es para salud. Que aunque ellos, hermanos, no le han conocido, pero nuestras oraciones, hermanos, están ahí pidiendo, hermanos, por la paz de Jerusalén, que nuestro Dios también, hermanos, dice que al final de todo esto, también ellos, hermanos, van a obtener salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme, ¿qué, hermanos? A ciencia. Ellos no comprenden, hermanos, el significado de todo esto. Quizás solamente casi más se dejan llevar por el aspecto histórico y casi no profético, hermanos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado ¿a qué, hermanos? A la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es que, hermanos, y es ahí, hermanos, donde hasta muchos cristianos hoy en día, hermanos, rechazan esto precisamente porque dicen, mira, Dios ya quitó esto es el fin, esto ya acabó. E ignoramos, hermanos, que esto se refiere, hermanos, que la ley siempre nos iba a llevar, hermanos, a identificar, hermanos, a nuestro verdadero Mesías. Olvidémonos, hermanos, ya de que aquí dice que el fin o ya acabó, no, sino que es el propósito, hermanos. El propósito de todo esto, de lo que nuestro Dios estableció, es llevarnos, hermanos, a Cristo, a reconocerlo como el hacedor de todas estas cosas. Porque cuando se presentó, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ante su pueblo, no lo reconocieron. No lo pudieron, hermanos, reconocer. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque no lo pudieron relacionar, hermanos. Él estuvo, hermanos, en la nube, en el fuego. Él dice que era el que si la nube se levantaba y caminaba, el pueblo, hermanos, lo seguía. Y a donde la nube otra vez bajaba, ahí se tenían, hermanos, que establecer. ¿Y por qué creen que dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, hermanos. No saben quién soy, no reconocen mi vocabulario. ¿Por qué no me pueden reconocer? Él les decía, hermanos, si yo soy, y cuando decía, hermanos, yo soy, ellos dicen que mejor agarraban piedras, ¿verdad, hermanos? Se las querían aventar. Porque, hermanos, estaban cegados, hermanos, no podían identificarlo. Y de esto habla, hermanos, el apóstol Pablo, que, hermanos, ellos guardaban estas cosas no por la justicia, hermanos. No podían verlo, hermanos. Porque el fin de la ley o el propósito, hermanos, de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe, hermanos, la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas, ¿qué dice, hermanos? Vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para
traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo. Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra, ¿qué hermanos? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual, ¿qué hermanos? Predicamos. Y ahí, hermanos, se había manifestado nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que nuestro Dios estaba en la nube. Estuvo, hermanos, en su pueblo, morando en cabañas, hermanos. Y cuando viene y nace, hermanos, nace en una fiesta, hermanos, de cabañas. Y cuando lo estaban esperando, ¿por qué creen, hermanos, que la morada, hermanos, de nuestro Dios se manifiesta en el tabernáculo, se manifiesta, hermanos, en el templo de Salomón y se hace, hermanos, en una fiesta de cabañas? ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nace en una fiesta de cabañas? ¿Y por qué sube, hermanos, a la fiesta de las cabañas a mitad de la fiesta? Y habla, hermanos, precisamente, hermanos, en el postrer día grande, hermanos, de la fiesta. Porque Él era la luz, hermanos. Vamos a ver lo que dice Juan, hermanos. Dice que había un resplandor, hermanos, en las cabañas, en la fiesta, hermanos, en donde quiera que nuestro Dios se movía, ahí estaba, hermanos. Juan 1. Juan 1, hermanos, y el verso 4. Vamos a ver desde el verso primero. En el principio era el Verbo, y en el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hasta el 4. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas, ¿qué hermanos? Resplandece. Mas las tinieblas, ¿qué hermanos? No la comprendieron, no conocieron, hermanos, cuando llegó la luz, que era el mismo que estaba alumbrando, hermanos, en todo el trayecto, hermanos, de las 42 estancias. Ahí se miraba, hermanos, el fuego, hermanos. Dice que su aspecto era como un fuego, hermanos, abrasador. Y Él dijo, hermanos, cuando se apareció, vamos a ver, hermanos, el capítulo 3, de ahí mismo de Juan, hermanos. El verso 19. Amén. Condenación. Amén. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece, ¿qué hermanos? Aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, ¿qué hermanos? No sean redargüidas. Mas el que obra verdad, viene, ¿qué hermanos? Viene a la luz, para que sus obras sean, ¿qué hermanos? Manifestadas, que son hechas en Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver Juan, el capítulo 7. Vamos a ver si Jesús era esa luz de lo que dice, hermanos, aquí la Escritura. Capítulo 7, el verso 1 en adelante. Adelante, hermano.
tantito ahí, hermanos. No puede el mundo aborreceros, dice, a vosotros, el verso 7. Mas a mí me aborrece, ¿por qué, hermanos? Porque Él era la luz, hermanos. Porque era la luz, hermanos, en todo tiempo que los había estado guiando, hermanos, en cada estancia. Y no podían, hermanos, identificarlo, hermanos. Ahí estuvo, hermanos, en la nube. Ahí estuvo, hermanos, en el fuego. Pero como vemos, dice, hermanos, que ellos amaron más que las tinieblas. Y no pudieron, hermanos, darse cuenta cuando se paró, hermanos, y dijo: el que tenga sed, venga y beba. Amén, hermanos. Dice: vosotros subid a esta fiesta, yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. ¿Subió, hermanos, o no? Sí, subió. Y habiéndoles dicho esto, quedóse en Galilea, mas como sus hermanos hubieron subido entonces, él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como